Hola y bienvenido a la capacitación sobre infracciones de IHSS para proveedores. En esta capacitación aprenderá cuáles son sus límites de horas, cómo funcionan las horas extras y lo más importante, cómo evitar infracciones. Antes de comenzar a trabajar, es muy importante que conozca sus horas semanales autorizadas. Si trabaja para un solo beneficiario, puede dividir sus horas mensuales entre 4. Esto le dará una idea general de cuántas horas puede trabajar cada semana. Por ejemplo, si tiene 100 horas al mes, eso equivale a unas 25 horas por semana. Y si tiene 168 horas al mes, eso equivale a unas 42 horas por semana. Recuerde, para poder recibir horas extras, su promedio semanal debe ser mayor a 40 horas. Ahora, si trabaja para 2 o más beneficiarios, hay un límite semanal combinado. En total, puede trabajar hasta 66 horas por semana entre todos sus beneficiarios. Por ejemplo, podría trabajar 40 horas para un beneficiario y 26 para otro. Si usted tiene una exención aprobada, este límite de 66 horas podría no aplicar. Hablemos ahora de las horas extras mensuales. Para calcular cuántas horas extra puede trabajar en un mes, tome su total de horas mensuales y réstele 160. Por ejemplo, si trabaja 180 horas en un mes, eso le permite 20 horas extra. Esto aplica ya sea que trabaje para uno o varios beneficiarios. Y algo muy importante, aunque pueda trabajar hasta 66 horas en una semana, su límite mensual de horas extra sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué causa una infracción? Una infracción ocurre cuando trabaja más de 40 horas en una semana para un beneficiario que no tiene autorización de horas extras. También ocurre si excede las horas semanales permitidas sin aprobación, o si trabaja más de 66 horas en una semana con varios beneficiarios. Y también si reclama más de 7 horas de tiempo de traslado en una semana. Veamos más de cerca una infracción común. Esto ocurre cuando un proveedor trabaja más de 40 horas en una semana sin tener aprobación. Vamos a ver 2 ejemplos. Uno en una sola semana y otro cuando la semana cruza a otro periodo de pago. Primero, recordemos algo importante sobre las horas extra. Las horas extras se pagan por cualquier hora trabajada después de 40 en una semana. Pero si su beneficiario tiene 160 horas o menos al mes, usted no está autorizado a trabajar horas extra. Veamos un ejemplo. En este caso, el beneficiario tiene 140 horas al mes. Eso significa que no hay autorización para horas extra. Sin embargo, en la semana 2 se trabajaron 51 horas. Como se pasó de 40 horas sin autorización, esto resulta en una infracción. Ahora veamos un ejemplo un poco diferente.
Aquí la semana laboral cruza entre dos periodos de pago. En esta hoja, veamos que se trabajaron 26 horas, pero también hay 15 horas que ya se habían reclamado anteriormente para esa misma semana. Cuando sumamos 26 más 15, tenemos 41 horas en total. Y como no hay autorización para horas extras, eso también resulta en una infracción. Ahora veamos otro tipo de infracción. Esto ocurre cuando el proveedor excede el máximo semanal del beneficiario y termina acumulando más horas extras de las permitidas en el mes. Por ejemplo, si tiene 240 horas al mes, puede trabajar hasta 80 horas extra. Por eso es muy importante llevar un control de sus horas extras cada semana. Las horas extras semanal se calculan restando 40 al total de horas trabajadas. Siguiendo el mismo ejemplo, con 240 horas mensuales, tiene un máximo de 80 horas extra. Veamos la primera parte del mes. En la semana 1 se trabajaron 66 horas, lo que da 26 horas extra. En la semana 2, nuevamente 66 horas, otras 26 horas extra. Y en día 15 se trabajaron 10 horas, que también cuentan. Hasta aquí ya se han acumulado 52 horas extras en el mes. Si el límite es 80, eso significa que solo quedan 28 horas extras disponibles. Ahora veamos la segunda parte del mes. En la semana 1 se trabajaron 49 horas, pero también hay que sumar las 10 horas del periodo anterior. Eso da un total de 59 horas o 19 horas extra. Luego, en la semana 2 se trabajaron 66 horas, lo que agrega 26 horas extras más. En total, se acumulan 97 horas extras en el mes. Como el límite era 80, esto resulta en una infracción. Repasemos rápidamente. Se permitían 80 horas extras, pero se trabajaron 97. Por lo tanto, hubo una infracción. Otro tipo de infracción ocurre cuando se trabajan más de 66 horas en una semana con múltiples beneficiarios. Por ejemplo, si trabaja 36 horas con un beneficiario y 40 con otro, eso da un total de 76 horas. Esto excede el límite y resulta en una infracción. Incluso, si las horas están divididas entre periodos de pago, lo que importa es el total de la semana. Si pasa de 66 horas, sigue siendo una infracción.
También hay límites para el tiempo de traslado. No puede reclamar más de 7 horas de traslado en una semana. Si reclama más de 7 horas, eso automáticamente resulta en una infracción. Incluso si suma tiempo de traslado de días anteriores y si el total pasa de 7 horas en la semana, también es una infracción. Y si trabaja con varios beneficiarios, el tiempo de traslado total combinado también cuenta. Por ejemplo, 6 horas más 3 horas y media, en total dan 9 horas y media, lo cual excede el límite y resulta en una infracción. Esto concluye la capacitación sobre infracciones de IHSS. Gracias por su atención y recuerde siempre llevar un control cuidadoso de sus horas para evitar infracciones.